Bueno, y ustedes, qué decir, no, gracias. Gracias por cada uno de nosotros. Bueno, que cuando estaba leyendo en este evangelio tan tremendo que es el San Juan en el capítulo 20, la resurrección de Jesús. Hoy tomamos la cena recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando lo relata San Juan, relata de una forma tan distinta que nosotros. Cada uno tiene su forma de relatar, ¿vieron? Como nosotros, cuando pasa una noticia, cada uno que lo relata de otra forma, de otra manera. Uno le exagera, el otro le pone menos, el otro es más así ya, lo real que es. Cada uno cuenta las cosas de una manera diferente. Y los 4 evangelios cuentan toda la crucifixión y todas las cosas de Jesús. Unos indagaron más y inspirados siempre por el Espíritu Santo. Recuerden que cada palabra que está acá, aunque Marcos, Mateo y Juan y Lucas lo cuentan toda la vida de Jesús de distintas maneras, unos cuentan unas cosas, otros cuentan otros, siempre fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba leyendo aquí la resurrección de Jesús y veía, me gustaba en el capítulo 20, en el versículo 11, cuando Jesús ya había sido puesto en la tumba, pero al tercer día dice que aparece, pero dice en el versículo 11, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pero más adelante, si nosotros leemos, dice que en el primer día de la semana, o sea, un domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces dice que ella, de los nervios, ni siquiera se le ocurrió mirar adentro, entonces corrió y los voy a llamar ¿a quién? Al que era siempre el metido de todo. ¿Quién era de los discípulos? Al metiche sería, ¿no? Esos que quieren hacer todo, que hablan cuando no tienen que hablar, pero siempre han dejado una enseñanza en cada cosa que él habló. Y se fue a llamar a Simón Pedro. Y al otro discípulo, habla como en tercera persona, era Juan el que está escribiendo, y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Como si Jesús lo amara solamente a él, no, pero lo amaba todo. Pero él hace así porque lo tenía Jesús, era especial. Jesús era especial en su vida, lo expresaba de esa manera. Entonces les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Me gusta esto, porque me hace parecer a nosotros. Dice, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápido. Era más joven, Juan, ¿no? Más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ganó, llegó primero, pero no entró, porque tenía un poquito de miedo. Dice, corrían los dos juntos, pero Pedro llegó primero, más primero que Pedro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Hay detalles acá en esto. Luego llegó Pedro. Estaría sin aliento, ¿sí? Llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino arrollado en un lugar aparte. Y esto me llama la atención, pero me busqué. Sí, miren, es la descripción de alguien que lo vio. Era verdad.
personas que lo vieron, Pedro y Juan. Los lienzos de la cabeza estaban en un lado y los otros que cubrían el cuerpo estaban en el otro. Y entonces dice que entonces entró el otro discípulo. Ahora se animó, entró Pedro y entró él también. El otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, miren, y vio y creyó. O sea que ellos habían estado con Jesús. Jesús le había dicho muchísimas veces que él iba a morir y iba a resucitar. Pero no lo habían creído todavía. Dice que recién ahí dice, y lo vio. ¡Wow! No está el cuerpo. Los lienzos del cuerpo están acá, los que estaban sobre la cabeza están acá. Y dice, cuando vio eso, vio y creyó. A veces, hermanos, tenemos que ver cosas para creer. La fe, ¿se acuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo creyó a él. Pero igual tenía fe, sabía de su maestro, amaba a su maestro. Pero cuando vio esto, dice que lo vio y creyó. Porque no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos para contar la noticia. Pero María, que estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esta María es María Magdalena, la que en el capítulo 8 de Lucas dice que ella, junto con Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes y otras mujeres, servían al Señor con sus bienes. Esta María, que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Ella había sido una seguidora de Jesús, junto con otras mujeres. Y el ministerio que tenía Jesús, ellos ayudaban con su dinero, ayudaban para solventar el ministerio de Jesús. Dice, ella estaba llorando y miró cuando miró, vio a 2 ángeles sentados, con vestiduras blancas. Y estos que estaban sentados, el uno a la cabeza, en la cabecera donde había estado el cuerpo, y otra en los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Hay personas que miran y no ven. Pasa, muchas veces me han mirado y no me vieron. Y uy, no me vio. Uy, no quiso no, es que no me vio, porque a veces pasa, uno está tan distraído que pasa. Exacto, ¿no? Te pasa y nos pasa a todos, ¿sí? Dice que ella se pasó a Jesús y ella no se dio cuenta que era Jesús. Pero Jesús le dijo así, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, decime dónde lo has puesto y yo me lo voy a llevar. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena corrió para ver a los discípulos y darle las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero me gusta la pregunta de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Dos preguntas. Mujer, ¿por qué lloras? Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esta palabra me hizo pensar, porque miren, hermanos, este mundo está lleno de personas que buscan y no encuentran, que lloran y no tienen consuelo, no tienen a Cristo. Y aunque esto es lo que pasó en ese momento, en este tiempo el Señor está esperando que vos empecés a mirar y que yo empiece a mirar lo que hay fuera de nuestro alcance, lo que pasa alrededor, los amigos que tenemos, los vecinos que tenemos, las personas que nos rodean. Cuando vamos a hacer compras, mirá con los ojos del Señor, porque hay personas que lloran quizás no llorando. Vos no los ves llorar, pero sus caras están amargados, entristecidos, y necesitan que alguien les pregunte: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás así? ¿A quién estás buscando? ¿Dónde estás buscando? Y me hizo recordar cuando esa lista que tenemos de oración. Me hizo recordar a esa lista que a veces oramos por su enfermedad. Pero hermanos, tenemos que orar para que sean salvos, para que alguien les lleve una palabra de aliento, una palabra de ayuda, de consuelo. Pero por sobre todas las cosas, avisarles, decirles que Jesucristo es la solución para sus problemas. Quizás no para sanar la enfermedad, porque estamos en un mundo donde está siendo azotado por distintas enfermedades, tremendas algunas, terminales otras. Pero que si ellos conocen a Jesús, se enfrentan de otra manera a situaciones difíciles de la vida. Y nosotros estamos así como Jesús, que le decía a esta mujer. Estaba desesperada, su maestro había desaparecido. Y Jesús le tuvo que decir: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué estás buscando? Y aún antes, en este tiempo, los creyentes también le están diciendo esto. Estamos llorando y gimiendo y buscando lo que no tenemos que tener. Lo que no nos conviene, por eso el Señor no nos da. Entonces el Señor te dice: ¿qué está pasando? ¿Qué estás buscando? ¿No tenés satisfacción en mí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese fuego que tenías en tu corazón? Y dice que Jesús le dijo: María. Cuando dijo su nombre, ella reaccionó. Ahí lo conoció. Ahí se dio cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Me acuerdo que mi esposo decía, éramos novios, ella vivía acá a la vueltita, y él vivía en la escuela 13, detrás de la escuela 13, un juramento ahí, al 400, o 343, así, la dirección. Y como cuando uno es novio se hace las travesías, camina para todos lados, todo es, hace frío, se charlan en el frío, y si no tienen frío, y hacen planes para salir, y no dicen: ¡oh, qué frío! Y no, nada. Así, cuando uno está enamorado pasa eso. Cuando él se fue una noche, nosotros teníamos horario, mi mamá decía a las 10, se decía a la puerta, martes y jueves. Teníamos hasta los 10, ¿no? Y él se iba por aquí. Cuando llegó esta esquina, no, en la otra esquina,
dice que una luz lo alumbró y escuchó que Dios le dijo, Ernesto. Él tuvo experiencias muy lindas con Dios. Y no lo estaba buscando, pero Él lo llamó por su nombre, como le dijo María, y reconoció que era Jesús. Quizás el Señor en este día te está diciendo, acá tenemos dos Florencia. Yo digo, ¿puedo decir Florencia? No sé a quién le puedo decir. Puedo decir María. El Señor está llamando, como la llamó a esta María. Pero me gusta cuando en el versículo 19 dice que llegó la noche y aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban, ahí donde habían estado tomando la cena, en el lugar donde estaban allí cerradas las puertas, estaban reunidos. ¿Saben por qué estaban con las puertas cerradas? ¿Estaban todos juntos? ¿Qué dice ahí? Por miedo, ¿de quién? De los judíos. Por miedo de los judíos. Vino Jesús, no de los romanos, de sus propios hermanos. Estaban ahí. Dice, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellos, les dijo, Shalom, paz a vosotros. ¿Se imaginan si estamos todos sentados aquí y el Señor viene de acá y se pone en el medio? ¡Wow! Sería tremendo, ¿no? Todos estaríamos sorprendidos. Pues les pasó esto a los discípulos. Dice que cuando Él se puso en el medio, le dijo, Shalom, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró los pies y su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya sabían que había resucitado, ya le habían contado que había resucitado, ya estaba ahí Pedro y Juan que le habían visto el sepulcro vacío. Entonces estaban ahí expectantes, no sé si lo esperarían a Jesús, no sé qué estarían ahí, estarían con temor, pero no sé por qué estaban ahí, no sé qué expectativas tendrían ahí. Pero Jesús se apareció, Jesús estaba en medio de ellos y dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y ellos se regocijaron de ver a su maestro, de ver a su guía, de ver a su Señor en medio de ellos. Y saben que habiéndole dicho esto, les sopló. A cada uno de ellos les sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes ustedes les remitieren sus pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, serán retenidos. No es que un hombre perdona pecados, sino que cuando ellos transmitan el mensaje, el que lo recibe lo va a recibir, y el que no lo recibe, no lo va a recibir, no va a ser salvo. Les quiso decir esto el Señor Jesús. Y dice que no estaba en ese momento, por supuesto que Judas era el que le decía, no estaba, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Y los otros discípulos le contaron, cuando se juntaron, ¿sabés? Hemos visto al Señor. Y Él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en lugar en su costado, yo no voy a creer. No me vengan acá con esas fábulas, no me vengan con chiquititas, diría. No, yo incluso hizo esto él. Dijo, yo no creo, pero incluso pidió
señales, evidencias. Es fuerte lo que dijo Tomás, es bastante fuerte. Y a uno les decimos, siempre decimos el incrédulo, ¿no? Tomás el incrédulo, no seas Tomás, no seas como Tomás, no seas incrédulo. Sin embargo, Tomás, ¿vieron en Gedeón? Cuando fue llamado para libertar a sus hermanos, ¿qué pidió? Pidió señales. Señales de que realmente el que lo enviaba era Dios. Y a veces lo criticamos más a Tomás que a Gedeón, que también pidió evidencias de que tenía que ir a hacer eso y que iba a estar siendo respaldado por Dios. Sin embargo, acá Tomás dijo, no, yo si no veo, yo no puedo creerlo. Pero 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Le llegó Jesús, están otra vez las puertas cerradas. Fíjense, otra vez estaban las puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos y le volvió a decir, paz a vosotros, shalom. Y fue directo, esta vez fue distinto de la otra vez. Fue directo y lo miró, se dio vueltas a donde estaba Tomás y le dijo, Tomás, poné aquí tu dedo y mirá mis manos y acercá tu mano y metela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y miren cómo respondió este varón. Dice, entonces Tomás respondió, y me encanta, porque no le importó que estuvieran los 12 allí, los otros compañeros. No sé si fue inspirado por el Espíritu Santo, no sé la manera, qué es lo que pasó dentro de Tomás. Pero él dice que respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No solamente le dijo, Raboni, Señor, Jesús, dijo, Señor mío. Y dijo más, Dios mío. Qué impresionante la reacción de Tomás. Y buscando en Tomás de su vida, de sus características, que él no era un cobarde, no era un hombre cobarde, era un hombre incrédulo, era un tipo pesimista, amaba a Jesús y estaba dispuesto a ser crucificado por él. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro, cuando lo mandan a llamar a Jesús que estaba lejos? Cuando las hermanas llaman a Jesús que Lázaro estaba grave, que estaba para morir, y Jesús le decía que venga porque sabían que Jesús podía salvarlo. Y como estaban en otro lugar, dice Jesús, dijo, todavía no es tiempo, y siguió haciendo lo que tenía que hacer, y dijo, bueno, ahora vamos a Judea de nuevo. Y entonces le dijeron, pero Jesús, si te están buscando para matarte, ¿cómo vamos a ir ahí? Y el Señor Jesús dijo, vamos. ¿Y saben lo que dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás? Vayamos y muramos con él. Pesimista. Ya era él así pesimista. Vayamos y muramos con él. Así que él era una persona así, ¿sí? Eso está en San Juan 11:16. Con él pensó, cuando murió Jesús, y pasó lo que tenía que pasar. Ella lo venía manejando esto. Pasó lo que tenía que pasar, murió Jesús, lo mataron. Ella ya lo tenía en su pensamiento, ¿sí? Cuando realmente esto pasó, su corazón se quebrantó, dice el comentarista, hablando de él.
se quebrantó y lo único que él quería es aislarse de los demás. Por eso no estaba en la primera vez cuando apareció Jesús. No estaba con ellos. Él quería sufrir solo su dolor. Por eso cuando se presentó el Señor Jesús a sus discípulos, en el versículo 24, Él no estaba allí. Él se negó incluso cuando le contaron a creerlo. No podía, él no podía manejar todo esto que le venía encima. Entonces nuevamente Tomás necesitaba una evidencia física para identificar que su maestro, que Jesús, estaba vivo. Por eso dijo esto: si no pongo el dedo sobre sus clavos, sobre las manos, si no pongo mi mano sobre su costado donde fue clavada la lanza, no voy a creer. Si no veo todas estas cosas, no voy a creer. Y aún con las puertas cerradas, Jesús tuvo que entrar nuevamente para decirle a Tomás: oh Tomás, ¿ustedes creen que Él puso el dedo sobre las manos de Jesús, sobre los clavos, estuvieron los clavos, y puso su mano sobre el costado? ¿Ustedes creen que lo hizo? No. ¡No lo hizo! Porque no podía tocarlo todavía. No lo hizo. Porque ahí creyó. Ahí lo vio. Ahí se dio cuenta que Jesús estaba vivo. No está muerto, está vivo. Ahí creyó. Y cuando creyó dijo: Dios mío. Y Señor mío y Dios mío. Señor. Recuerden lo que es la palabra Señor. Señor. Dueño absoluto. Dueño absoluto el Señor. Lo reconoció. Y no solamente dijo: Señor mío, Dios mío. Y hermanos, quizás el Señor me habló mucho sobre esta palabra. Me habló para que pueda creer que Él está. Que a veces, cuando la situación se desborda, cuando no podés, como abogado, estás allí y sabés que estás, pero Él quiere que nosotros podamos tener esta exclamación que tuvo Tomás. Señor mío. Como decía la otra vez nuestra hermana que predicó: Jehová es mi pastor, mío. Ese es el que nosotros tenemos que hablar a otros. Son tiempos de búsqueda en las vidas. Aquellos que vos ves por afuera y los ves alrededor y trabajan quizás con vos, también tienen una necesidad, aunque a veces no lo demuestran. Pero ese Dios tuyo, este Señor tuyo, que vos podés decir que es mío, porque un día lo encontraste, porque un día lo recibiste. Y que muchas veces cuando la enfermedad, las pérdidas, las situaciones límites, aquellas crisis que vienen en nuestras vidas, nos sacuden y a veces como que no nos damos cuenta que Él está, que es mío y que quiere trabajar en toda la situación que me está pasando. Pero al mismo tiempo hay un mensaje que me está dando, porque cuando Él se presentó delante de ellos las 2 veces, les dijo: Shalom, paz con vosotros. Y hay muchos que buscan la paz. Y hermanos, es verdad, miren, siempre lo he dicho esto. Cuando mi hermana perdió a su hija en un accidente, iba a cumplir 15 años. Ella, por supuesto que todo, cuando pasa una cosa de eso, todo se mueve, todo. Pero lo que escuché de ella, su palabra: ¿saben? Que en mi dolor, en mi tristeza, yo en el fondo de mi corazón sentí la paz de Dios. Esa es la que le impartió Jesús a
a sus discípulos cuando se apareció a ellos. Shalom, paz a vosotros. Jesús puede, aun en las cosas más difíciles, pero no quiere que seamos incrédulos. Él quiere que nosotros creamos porque Él está. Él quiere hacer de tu vida algo diferente. Pero tiene que haber un deseo tuyo de que Dios haga estas cosas en vos. La paz. En este tiempo en que vivimos las guerras que están pasando en Turquía y en otros lugares que se levantan así sublevaciones. La paz que busca el mundo y muchos países están tratando de trabajar y poder poner un freno a toda esta guerra para traer paz. La paz que el hombre habla no es la paz de Dios. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, se aparecen aquellos hombres que habían estado sufriendo por la partida del Maestro. Estaban allí, habían sido golpeados porque amaban a su Maestro. Y en ese momento ellos necesitaban la paz que viene de Dios. Y cuando leemos en Tesalonicenses, y el Dios de paz. Dios es paz, la esencia de Dios es paz, la esencia de Dios es amor. Y Jesús es esencia de ese amor de Dios y de esa paz que Dios quiere que disfrutemos sus hijos. La otra vez estaba escuchando un devocional de la hermana que me manda todos los días, menos sábado y domingo. Y decía, porque después yo lo busqué, en Google para saber quién era este hombre. Aunque ya hizo referencia, quería saber un poquito más. Dice que Jimi Hendrix era un guitarrista cantante estadounidense muy famoso. Un hombre, aunque él 4 años solamente, dice que fue su tiempo de gloria realmente. Pero a pesar de que su carrera solamente fueron 4 años, dice, es él considerado como uno de los músicos y guitarristas más influyentes en la historia del rock. El Salón de la Fama del rock and roll, lo descubre o lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Este varón, en una ciudad de Europa, estaba dando un concierto. La gente deliraba, los seguidores de él. Cuando termina el recital, él agarra la guitarra y la rompió en un gesto que los pasmó a todos, pero como estaban todos con esa euforia, empezaron a aplaudir y a gritar y a aclamarlo mucho más. Pero cuando hubo un silencio, este hombre se arrodilló y en un grito angustioso dijo: si alguno conoce la paz, que suba acá. Ninguno subió. Ninguno subió. Y a los días, no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora, por lo que ahora no me acuerdo, él murió intoxicado con barbitúricos y drogas.
Si hubiera habido uno que conocía la paz, si hubiera conocido a uno que Jesús es la paz, si uno hubiera conocido que Dios es la paz, este hombre se hubiera salvado. Por eso te digo, hermano, que no seamos indiferentes. Este mundo está necesitado. No podemos estar caminando la vida y vivirla como yo quiero, indiferente de lo que pasa a mi alrededor, incluso indiferente de Dios y de Jesús. Todos tenemos un propósito, por algo lo hemos conocido. Todos tenemos un propósito. ¿Qué estás haciendo con el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Vas a ser indiferente? Ese propósito es transmitir a otros este mensaje de paz. Este mensaje de paz. Es transmitir a otros este mensaje de paz. Si continuamos, cuando Jesús le dijo, bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Y termina este relato de este encuentro con Jesús de esta manera, de la mejor manera, porque después sigue, si lo quieres seguir leyendo, el capítulo 28 es genial, fantástico, precioso, la restauración que Jesús hace de Pedro, que lo había negado 3 veces, el capítulo 21. Pero yo por estos versículos termino. El versículo 30 del capítulo 20 dice, hizo además, así, de Tomás salta esto, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. En esos 40 días después de su resurrección estuvo con ellos. Y en esos días, como si no hubiera hecho tanto en los 3 años y medio, les tuvo que enseñar otras cosas a ellos, les tuvo que mostrar otras cosas, les tuvo que hacer ver otras cosas. Dice que en esos días hizo además muchas otras señales en presencia, por eso dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas que están escritas, hermanos, estas cosas que leímos, estas cosas que están escritas, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Poderoso mensaje. ¿Podés preguntar por qué tengo que amar a Jesús? Amalo porque dio su vida por vos. Amalo porque te da ejemplo de cómo tenés que vivir. Porque hay esperanza en Él. Cuando yo leía esta palabra, estas cosas que están muchas, dice Marcos, el Evangelio de Marcos dice, muchas otras cosas no se pueden escribir porque no habría libros para escribir las cosas que hizo Jesús. Pero esas cosas que han sido escritas es para que crean que Jesús es el Cristo. Para que creas y tengas vida en su nombre. Tremendo propósito de Dios. Porque estos 2 versículos, el título que le pusieron en esto, el propósito del libro. Esto es el manual que vos lo vas a leer, que vos tenés que leer. Lee los evangelios. Si te le complica mucho para entender otras cosas, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. La historia de la iglesia primitiva. Conocí a Jesús. Conocelo. Conocelo. Dios está llamando a cada uno de nosotros, porque este libro está escrito con un propósito. Y el propósito es que nosotros le conozcamos más. Y tenemos un propósito en la vida. No te corras del propósito de Dios. No te corras del propósito de Dios. Hay un mensaje que tenemos que proclamar.
Como decía nuestro hermano el domingo pasado, no seas estrecho. No seas estrecho. No seas estrecho, no seas mezquino. Abrí, como dice el Antiguo Testamento en Isaías, dice, extiende tu tienda, extiende las estacas, no te quedes, extiende. Es tiempo, hermanos, que crezcamos. Es tiempo que crezcamos y que obedezcamos. Tenemos ejemplo, la vida de Jesús. El Señor está llamándonos a extendernos. Pero primero tenemos que arreglar situaciones en nosotros. Tenés que creer que Cristo vive. Tenemos que creer que Él nos está llamando por tu nombre. No seas sordo. No te hagas el que no entendés. ¿Dónde estoy? Él te está llamando por tu nombre porque hay un propósito que quiere cumplir en tu vida. El propósito de Dios. El propósito de Dios es que vos creas que Él vive y que traspases este mensaje a otros que no conocen a Cristo. Sacudite, hermano. Dios te ama. Jesús te ama. Y aunque seas como Tomás, y aunque seas como Pedro, que tienen sus fallos, pero el Señor restaura, levanta, llama, impulsa. Ese es Dios. Ese es Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por tu amor. Esa es tan sencilla la palabra. No podemos dejar de hablar de Jesús. Papá, no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de Jesús, el Señor. No podemos dejar de hablar de Él. No podemos dejar de hablar de Él. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Háblale a tus hijos. Háblale a tus hijos. Un mensaje poderoso, vivo, de que tú los quieres usar. Este es el tiempo donde hay oscuridad afuera, pero nosotros somos la luz. Esa luz que no brilla por algo propio que tenemos, es porque Jesús vive en nosotros a través tuyo, Espíritu Santo. Somos la luz de este mundo donde hay oscuridad. Señor, que seamos conscientes de que estamos aquí para dar un mensaje a aquel que no te conoce. Pero gracias por hablarnos a nosotros. Gracias porque quieres hablarnos por nuestro nombre y decirte que buscas, porque lloras. Yo estoy acá. Estoy en tu vida. Algo que no estás haciendo, tenés que hacer. No seas indiferente. No seas indiferente. A mi voz te dice el Señor. Gracias. Porque vos vas a poner en cada corazón el fuego poderoso de tu Espíritu Santo. Que podamos ser amplios. Dejar trabajar. Dejarte trabajar, Espíritu Santo de Dios. Es tiempo. Es tiempo.
cumplir tu propósito, Dios. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a cada uno de ellos. Y tu palabra preciosa, liberadora, salvadora, sanadora, está orando en cada una de nuestras vidas. Gracias, gracias, amado. Gracias, Dios, gracias. Gracias por sostener nuestras vidas y por llamarnos y buscarnos, esperarnos. Gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Llena cada vida, cada corazón, cada familia. Bendíceles, Padre. Llámalos por su nombre.